¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más en un nuevo video, un nuevo mensaje con un tema bastante diferente, un tema bastante importante. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es un poco delicado, hermanos, porque se han estado virtiendo diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, y aunque no se note, aunque no sea muy visible para muchos, están contradiciendo a Cristo. Y el tema del día de hoy, como dice el título, es la pregunta: ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y lo que vamos a hacer es ver qué dice el Señor Jesús. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos dice al respecto? ¿Cómo entramos? ¿Quiénes son los que entran al reino de los cielos? ¿Qué hacen los que entran al reino de los cielos? Y para esto tenemos un versículo bastante conocido, y este es Mateo 7:21, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ujú. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y más adelante Él va a decir: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Me voy al verso 26, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hermanos, todos aquellos que están edificando la casa sobre la arena no permanecerán para siempre. ¿Qué es necesario para edificar la casa sobre la roca? Es oír las palabras de Cristo y hacerla. Porque hemos visto en el verso 26 que dice que hay personas que oyen la palabra de Cristo pero no las hacen. Entonces, es una palabra muy importante: hacer la voluntad del Señor. Como dice en el verso 21, hacer su voluntad para entrar en el reino de los cielos. Ahora vamos a ver a continuación un video que nos va a mostrar a un predicador que es muy famoso, que presume de tener la sana doctrina, pero hermanos, no quiero que nos estrellemos contra la persona en sí, sino contra su falsa enseñanza o con ese engaño camuflado. Entonces, por favor, vamos con el video. En todas las demás religiones, la palabra clave es hacer. Tú tienes que hacer algo. En el budismo hay 8 pasos. En el hinduismo hay un karma que tú tienes que purificar y tienes que sufrir en la medida que tú vas reencarnando. Y hay reencarnaciones que tú tienes que sufrir. En el Islam hay cosas que Alá demanda que tú tienes que hacer. En la religión cristiana no hay nada que hacer para ser salvo, porque Cristo dijo consumado es. Y cuando Él dijo consumado es, todo estaba hecho, no había nada que agregarle, nada que terminar, todo estaba completado por toda la eternidad y por todos y cada uno de los elegidos. Ahí hemos estado viendo a este pastor que pone énfasis en que no es necesario hacer nada, no hay nada que hacer, dice, para entrar al reino de los cielos, para tener esa salvación eterna, porque él dice, la palabra consumado es, significa no tienes que hacer nada, prácticamente está diciéndolo así. Como Jesús dijo, consumado es, tú no tienes que hacer nada. Se dan cuenta que realmente hay un engaño camuflado que en realidad está muy a la vista, ¿no? Está muy a la vista. Pero vamos a ver, vamos a dar una vueltita por el diccionario y vamos a ver qué significa consumado es. Para esto nos vamos a ir a Google
Consumado. Dice, se aplica como intensificador a una cualidad o a la persona que la posee e indica que dicha cualidad está en su máximo grado. El segundo significado, que está demostrado y acreditado por la experiencia. Bueno, la palabra consumado no significa de ninguna manera, tú ya no tienes que hacer nada. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué hacen entender que la palabra, que determinadas palabras significan algo que no significan? Por ejemplo, cuando utilizan la palabra elegido. Elegido quiere decir salvo siempre salvo, dicen ellos. No, la palabra elegido no significa ser salvo siempre salvo. Igualmente, la palabra predestinado significa ser salvo siempre salvo. No, no significa eso. Y por supuesto vamos a estar viendo esas palabras también en el transcurso de los mensajes. Y ahora nos está diciendo que prácticamente la palabra consumado significa no tienes que hacer nada, no tienes que agregarle nada. Y eso es algo que contradice realmente a las enseñanzas del Señor Jesús, como hemos estado viendo en Mateo 7:21, y lo dice el Señor bastante claro, demasiado claro. Es el que hace la voluntad de Dios el que entra al reino de los cielos. No se puede hacer nada en contra de la palabra de Cristo. No podemos contradecir al Señor de ninguna manera. De hecho, hubo una persona que le preguntó al Señor, Señor, ¿quiénes son los que se salvan? ¿Son pocos? ¿Son muchos? A ver, lo vamos a leer. Esto está en Lucas, capítulo 13. En el verso 23 dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué dijo el Señor Jesús? No tienes que hacer nada, no necesitas hacer nada. No, no dijo eso. Sino, utilizó una palabra bastante importante. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos. Hermanos, el Señor Jesús nos habla respecto a hacer lo que el Señor Jesús nos manda a hacer para entrar al reino de los cielos, para hacer realmente, hacer efectiva la gracia de Cristo, el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. El Señor Jesús ha muerto por aquellos que hacen lo que Él dice. Y eso lo dice el Señor Jesús, no lo digo yo. Nos dice en Juan capítulo 15, en el verso 13, nos dice, nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? ¿Cuál amor? El amor de Cristo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese amor está poniendo su vida por sus amigos. ¿Y qué dice el verso 14? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Se da cuenta entonces? Cuando este pastor está diciendo, no hay nada que hacer, la palabra hacer no es importante en el cristianismo para ser salvos, ¿no? Estamos viendo que está contradiciendo a Cristo. Y una vez más, hermanos, quisiera repetir, no estamos aquí para luchar contra carne ni sangre, no estamos aquí para estrellarnos contra la persona, sino estamos aquí para contender ardientemente contra los engaños, contra la falsa doctrina, contra las mentiras camufladas. Sí, estamos en contra de eso. Nuestra lucha es contra el engaño. Sí, entonces, hermanos, realmente la palabra del Señor Jesús es clara y contundente. Muchas veces se dice, nada nos puede separar del amor de Dios.
Nada nos puede separar del amor de Dios. Y claro, el apóstol Pablo lo dice en Romanos, ¿verdad? Y es correcto, ni tribulación, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, excepto el desobedecerle. Y eso nos dice también en Juan capítulo 15, en el verso 10, nos dice el Señor Jesús, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, el guardar sus mandamientos es una orden. No es una orden, muchas veces se dice, ¿no? Que es que tú no eres el que hace, tú no eres el que tiene que guardar los mandamientos, Dios te hace guardar los mandamientos. Suena muy bonito, pero ¿sabe qué sucede? Muchas personas se quedan con los brazos cruzados y dicen, bueno, el Señor me tiene que hacer guardar sus mandamientos y no camina en sus mandamientos. No, nosotros tenemos que instruir a todos. Tienen que guardar lo que el Señor Jesús nos ha mandado. Como dice en Mateo capítulo 28, verso 19, en la Gran Comisión, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Sus mandamientos. Hermanos, cuando hablamos de mandamientos, ¿nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos? Sí, claro que sí, pero también nos estamos refiriendo a todo lo que el Señor Jesús nos ha mandado, a todo lo que el Señor Jesús nos habla en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y en Apocalipsis también. Recordemos que el Señor nos dice, al que venciere, el que venciere tendrá vestiduras blancas, el que venciere comerá del árbol de la vida. El que venciere. Por eso el Señor Jesús dice en Mateo 10, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y recuerdan cuando habla de la tribulación, nos dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si los escogidos fueran salvos, siempre salvos, no habría necesidad de acortar los días. Por eso es que el Señor nos está mandando, perseveren hasta el fin en mi palabra, guardando mi palabra, obedeciendo mi palabra. ¿Sí? El Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 8, verso 31, que es aquel que guarda su palabra, el que obedece a su palabra, ese es verdaderamente discípulo de Cristo. Los que contradicen la palabra del Señor Jesús realmente no son discípulos. Dice Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 en el verso 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, ¿verdad? Y nos está hablando prácticamente lo mismo que hemos leído en Mateo capítulo 7. Está hablando de los que oyen su palabra y las hace, pero dice el verso 49, el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, la palabra hacer es importante en el camino de Cristo. Sí, el Señor Jesús dice que es vital. Es vital. Pero ¿qué dice ese predicador? Y no sé, ¿podemos volver a poner el video, por favor?
Vamos a volver a escuchar. En todas las demás religiones, la palabra clave es hacer. Tú tienes que hacer algo. En el budismo hay 8 pasos. En el hinduismo hay un karma que tú tienes que purificar y tienes que sufrir en la medida que tú vas reencarnando. Y hay reencarnaciones que tú tienes que sufrir. En el Islam hay cosas que Alá demanda que tú tienes que hacer. En la religión cristiana no hay nada que hacer para ser salvo, porque Cristo dijo consumado es. Y cuando Él dijo consumado es, todo estaba hecho, no había nada que agregarle, nada que terminar, todo estaba completado por toda la eternidad y por todos y cada uno de los elegidos. Bien, ahí teníamos una vez más el video. Podemos ver realmente que está contradiciendo las enseñanzas de Cristo. Está contradiciendo las enseñanzas de Cristo, literalmente. Y ese varón tiene que arrepentirse. Y estamos hablando de un teólogo reconocido. Y además es doctor y no sé cuántos títulos que se pone, pero no me interesa. Si nosotros vamos a Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, amados hermanos, ¿qué significa doctrina? Significa enseñanza. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la enseñanza de Cristo, en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y el Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina de Cristo, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, diríamos una cosa, hermanos. Si hay alguien que está predicando algo que contradice en algo las enseñanzas de Cristo, esa es una falsa doctrina. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Cualquiera que no enseña el mensaje de Cristo sea anatema. Si alguno viene y os enseña otro mensaje, otro evangelio, que no es el de Cristo, sea anatema. ¿Sabe qué significa anatema? Está bajo maldición. Bueno, uno se trata de comunicar con estas personas, ¿no? Dice que muchos van a poner de pronto ahí, pero ¿por qué no hablas con él? Bueno, es bastante complicado comunicarse con estas personas, ¿no? Con estos teólogos. Pues seguramente les llegarán muchos mensajes, ¿no? Pero es importante alertar a la iglesia, es importante avisar al cuerpo de Cristo. Son importantes las acciones. ¿Y sabe qué? Las acciones que el Señor Jesús nos enseña, las acciones que el Señor Jesús nos manda, las acciones que el Señor Jesús nos está instruyendo, esas son verdadera justicia, ¿sí? Cuando viene alguien y le golpean en una mejilla, usted tiene que entregar la otra, ¿verdad? Eso es verdadera justicia. Si viene alguien y le quita lo que es suyo, usted no le pida que se lo devuelva. Eso es verdadera justicia. ¿Mm? Si alguien quiere ponerle en pleito y quitarle la capa, no le niegue aún la túnica. Eso es verdadera justicia. Todo lo que el Señor Jesús nos enseña. Ve, vende todo lo que tienes, da a los pobres y así tendrás tesoros en los cielos. Esa es verdadera justicia. Renuncia a tu vida en esta tierra. Renuncia a tus deseos, dice Juan 12:25. El que ama su vida en este mundo la perderá. Obedecer esas palabras de Cristo, esas son verdadera justicia. ¿Y sabe qué nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19? Vámonos a Apocalipsis, capítulo 19. Nos está hablando de la iglesia, la esposa del Cordero.
Dice que a ella, a la esposa del Cordero, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es ¿qué? Las acciones justas de los santos. Hermanos, si no hay esas acciones justas, si nosotros no seguimos las enseñanzas de Cristo, si no imitamos a nuestro Maestro, estamos desnudos, no estamos con vestiduras blancas, no estamos vestidos de novia, no participaremos de las bodas del Cordero. ¿Se da cuenta? Hay mucha contradicción en las cosas que varios líderes, teólogos renombrados están predicando. ¿Y sabe por qué? Porque no se están queriendo sujetar a lo que dice Cristo. ¿Sí? Si alguno no se conforma a la sana doctrina del Señor Jesús, ese hombre está envanecido y nada sabe, dice el apóstol Pablo. Por tanto, amados hermanos, que esta advertencia nos sirva a cada uno de nosotros para poder discernir que no todo lo que nos están predicando es verdad. No todo lo que los teólogos de renombre están enseñando está conforme a las enseñanzas de Cristo. Hermanos, el que obedece las enseñanzas de Cristo realmente es libre de la esclavitud del pecado. Los que no van a estar siempre en esclavitud del pecado. Y los que andan en esclavitud del pecado no heredarán del Padre, dice Juan 8:34. Por tanto, hermanos, en la palabra de Cristo, en el mensaje de Cristo, en la doctrina, en la enseñanza de Cristo, hay vida. Y esa es nuestra luz. Amén. Que el Señor los bendiga mucho y nos encontramos en un próximo video. Bendiciones.